Bueno, muy buenos días, mis hermanos. Ya acabamos de empezar el proceso de grabación. Entonces, vamos a arrancar entonces con la temática del día de hoy. Bueno, todos ya observan la pantalla. Sí, ¿cómo nos llegó la Biblia? Dice. Perfecto, sí, eso es. Listo, entonces vamos a arrancar. Entonces, eh, ya después de haber, vuelvo a mencionar para que nos quede aquí en la grabación, algo de lo que había dicho hace un momentico. Eh, voy a hacer en 3 minutos voy a hacer una especie de recuento resumidito desde el punto de vista de lo que hemos trabajado. ¿Sí? Entonces, digamos que estado enfocados en unos aspectos muy importantes a lo largo pues, de las clases, los cuales son los siguientes. Por un lado, arrancamos teniendo en cuenta unos aspectos muy interesantes y estos aspectos tenían que ver principalmente con cómo fue que se fue recopilando poco a poco los, los textos que posteriormente iban a conformar la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, cómo sucedió, después también el Nuevo Testamento. También vimos un recuento acerca de cuáles eran las versiones, eh, unas muy representativas en inglés, ¿sí? Y también unas muy representativas en español, que pues se han ido generando a lo largo de la historia. Entonces vimos los nombres de varias de ellas, vimos cómo fue que se crearon, porque la serie de Rey Tal, bueno, digamos que las características básicas de cada una de ellas. Después comenzamos a entender un poco acerca de cómo fue el proceso, cómo se dio, digamos, la situación de reescribir y de reescribir, digamos, los materiales que se utilizaron, cómo fue que se construyeron los diferentes, digamos que entre comillas, libros, no son libros, primero eran rollos y después eran códices, pero cómo fue que se dio esto, qué materiales utilizaron, que al principio utilizaron el papiro, ¿sí? Después utilizaron el pergamino, todo eso también lo detallamos y nos centramos a explicar un poco cómo había sido ese proceso de transcripción y vimos que en el pueblo judío todo lo que fue la transcripción de la Biblia judía, o sea, el Antiguo Testamento fue un proceso muy juicioso, fue prácticamente una institución dentro del pueblo judío y vimos también con algún detalle todas las digamos que características o reglas internas que ellos tenían para poder hacer este ejercicio y que lo hicieron con una dedicación y con un juicio y con una disciplina absolutamente asombrosas, ¿sí? Entonces, bueno, eso también lo vimos. También vimos cómo fue el proceso, eso fue lo que hablamos hace 8 días, cómo fue el proceso en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nos dimos cuenta que el proceso había sido muy diferente y que allí no se había presentado la misma situación que se presentó con el Antiguo Testamento. Y pues en resumen, digamos, la mecánica fue otra. Los apóstoles comenzaban a escribir, eh, mandando cartas a iglesias, haciendo un recuento acerca de las enseñanzas que el Señor Jesús les había dado durante el tiempo que había estado con ellos. Y estos textos, estas cartas, eh, había que llevarlas a cierta iglesia y había que compartirlas y la idea era compartirlas a otras iglesias y ahí nació la necesidad inmediata de poder reescribirlas. Y entonces se dio ese ejercicio de reescribirlas, pero ya no lo hacían los masoretas, o digamos antes de los masoretas, los soferimis. Ya no lo hacían ellos, porque ellos hacían eran los pensamientos del Antiguo Testamento. Entonces eran los mismos hermanos de la iglesia, de las iglesias, los que hacían esta labor, y por lo tanto, pues no, digamos que no, al no estar hecho con la misma, digamos que disciplina, con las mismas reglas, pues obviamente la posibilidad de errores era mucho mayor. Sin embargo, se difundieron muchísimos textos para las muchas iglesias que se estaban, digamos, que lo estaban requiriendo y por eso es que hoy en día tenemos una gran cantidad de textos del Nuevo Testamento. Vimos también una explicación muy importante acerca de cuál era el concepto de un ejercicio, digamos, científico, que es muy importante tenerlo en cuenta, y es la crítica textual. ¿Alguien recuerda de mis hermanos qué era la crítica textual?
Buenos días, hermanos. Muy buenos días, hermana, Dios le bendiga. Hermano Jorge también, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Amén, amén, hermanos, qué bendición. Era la reconstrucción de documentos antiguos y era la forma de comparar. Tomaban escritos y los que coincidían entre sí en mayoría eran los que resultaban de esta reconstrucción. Es correcto, era un ejercicio de comparación, básicamente. Muy bien, excelente. Era un ejercicio comparativo y este ejercicio comparativo estaba centrado básicamente en observarlos, en mirar uno a uno todos los textos con los que se contaba, mm, centrándose primero en un párrafo, en un pequeño texto, después en otro, en otro, en otro, hasta hacer el ejercicio completo. Alcanzamos a ver también una explicación muy, digamos, sencilla de poder tener en cuenta y era lo que sucedía, por ejemplo, en un salón de clase. Cuando el profesor tenía en el tablero absolutamente todo escrito y había un salón completo de 60 alumnos o una cantidad así, todos tomaban nota y después se hacía el ejercicio de borrar todo esto. Entonces, cuando desaparecía el texto original, que era lo que estaba en el tablero, ¿cómo se podía hacer el ejercicio para reconstruirlo? ¿Sí? ¿Cómo era digamos que esta mecánica? Entonces, allí es donde se daba la explicación de cómo funcionaba la crítica textual. Entonces, era lo que acaba de decir ahorita la hermana Joana, y se centra básicamente en un ejercicio comparativo, donde lo que la gran mayoría de los textos tengan frente a cada párrafo, entonces ese es el que se considera y ese es el que se asume, digamos, con mayor probabilidad de que era lo que estaba escrito en el original, porque es muy posible que hubiesen errores de transcripción y entonces digamos que algunas personas podrían haberse equivocado, no digamos que de forma intencional, pero finalmente incluir algún error y entonces algunos textos tuvieran ciertos errores, pero en general la mayor parte coincidieran de manera precisa. Entonces esos que coincidían de manera precisa, que eran como la mayoría, eran los que se iban asumiendo. Entonces, con un ejercicio detallado de este estilo, se iba, digamos, armando, en definitiva, un texto que con mucha probabilidad podía ser bastante cercano al original. No se puede decir que fuera 100% el original. ¿Por qué no se puede decir? Porque no hay el original para compararlo. Esa es la razón. Si hubiese el original para compararlo, como en el ejemplo que yo les colocaba, si alguien hubiera tomado una foto del tablero y después de hacer todo ese ejercicio se compara la foto con el ejercicio final después de esta reconstrucción, pues allí sí se podría decir, uy, dio perfecto, es exacto, 100%. O podría decir, uy, casi le pega, pero no, falló en estos detallitos. Finalmente, no había manera de poder decir eso, porque pues no había esa foto, ese referente idéntico, pues no lo había. Entonces, pues no hay manera digamos, de asegurarlo al 100%. Pero definitivamente, si es un ejercicio muy bien pensado y un ejercicio que arroja como resultado digamos que un texto, si no exacto, sí muy cercano al original. De mucha Que se confiabilidad. escribió, de mucha confiabilidad, exactamente. Entonces eso es la crítica textual. La esencia de la crítica textual es buena, sí, es muy buena, es excelente. Buenísimo. Es excelente, es buenísima. Y ese es el ejercicio que se hace con los textos antiguos, no solamente de los bíblicos, sino en general. Es una disciplina científica que se utiliza justamente cuando tenemos situaciones de este estilo. Entonces, no es que la crítica textual sea, digamos, que una actividad específica del ejercicio del análisis de los textos antiguos bíblicos, no, sí se utiliza para los textos bíblicos, pero se utiliza también para muchas otras situaciones de otros textos que no son bíblicos. Bueno, después vamos a ver algo que sucede con la crítica textual y algo que, bueno, no está muy bien que esté pasando, pero bueno, eso va a ser parte de lo que sigue después de esto que hoy vamos a trabajar. Entonces, este es más o menos el contexto de todo lo que, así en resumen, de todo lo que hemos ido hilando en esta clase de cómo nos llegó la Biblia. ¿Listo?
Hoy vamos a hacer un recuento, pero ya de algo muy específico, y es los manuscritos, ¿sí? ¿Cuáles son los manuscritos, o por lo menos los principales, con los que se cuenta históricamente? Cuando hablo históricamente quiere decir porque se han encontrado, ¿sí? Se han hecho hallazgos arqueológicos, y estos hallazgos arqueológicos pues se han ido documentando, y con esto es lo que nosotros hoy en día contamos. Han habido hallazgos de documentos, de manuscritos del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, ¿sí? Y han habido inclusive algunos que han contenido porciones grandes, casi que completo, y otros que contienen solamente unos fragmentos. Ha habido de todo. Estos hallazgos, digamos que una vez se ha hecho los análisis de qué fecha data, entonces también hay unos que han datado de unas fechas muy antiguas, digamos, bastante antiguos estas copias, otros no tan antiguos, con menor antigüedad, y bueno, todo eso es parte de lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque después de ver todos estos manuscritos, entonces vamos a hacer un ejercicio, y es adentrarnos en lo que todo el mundo tenía la duda al principio, y era por qué algunas Biblias sí y algunas Biblias no tenían ciertos textos, de dónde viene esa diferencia. Entonces vienen justamente dependiendo de la, digamos, de la mecánica con la que haya sido construido, referente a ciertas fuentes que hayan utilizado o no hayan utilizado ciertas otras fuentes. Entonces, de allí más o menos viene esa diferencia, pero la vamos a ver con nombres. O sea, ya vamos, cuando estemos viendo eso, vamos a decir, es que esta Biblia se basa en los textos masoréticos de tal, y esta se basa en el texto sinaítico de no sé qué, y este se basa en el texto receptus de tal cosa, y este otro se basa en el texto. Entonces vamos a ir hablando de nombres que, pues, si no los tenemos claros inicialmente, pues no vamos a entender mucho. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a entender un poco acerca de cuáles son esos manuscritos principales con los que se cuentan para poder trabajar con todos estos ejercicios de las traducciones que hoy en día tenemos. Entonces, bueno, mis hermanos, no sé si les ha quedado claro, pero este es todo el bosquejo general de la línea de lo que hemos estado viendo en cómo nos llegó la Biblia. Ha sido un proceso ordenado, bien hilado, para llegar hasta la última parte, que era la que todo el mundo preguntaba desde el principio. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos cerca de culminar. Entonces, hoy vamos a trabajar entonces la descripción de estos manuscritos. Vamos a ver los del Antiguo y los del Nuevo. Vamos a ver los dos. Entonces, descripción de los manuscritos bíblicos del Antiguo Testamento. Entonces, arranquemos. La relativa escasez, ¿sí?, de manuscritos del Antiguo Testamento. Cuando se habla de una relativa escasez, quiere decir que en cuanto a los del Antiguo y los del Nuevo hay una diferencia. Miren, más o menos estamos hablando de alrededor de unos 2000 manuscritos, ¿sí?, de los manuscritos masoréticos, ¿sí?, en contraste con aproximadamente unos 4000. Realmente yo diría que son más de 4000, son por ahí unos 5000 manuscritos del Nuevo Testamento. Entonces, allá hay una diferencia grande, ¿sí? Porque los textos con los que contamos del Antiguo Testamento son menos, son la mitad, tal vez un poco menos de la mitad, de la cantidad de manuscritos que contamos con del Nuevo Testamento. Entonces uno podría decir, no, entonces tenemos más del Nuevo Testamento, entonces estamos más seguros de lo que dice el Nuevo Testamento. Cualquier persona podría pensar eso. Sería una, digamos que una suposición muy normal que cualquiera podría hacer. Pero no, resulta que no es tan así. ¿Por qué no es tan así? Porque los textos del Antiguo Testamento, digamos que vivieron un proceso de transcripción con una fidelidad espectacular, ¿sí? Que fue lo que ya hemos analizado acerca de lo que pasó con los escribas, con los operimes y con los masoretes. Entonces fueron textos transcritos con una disciplina impresionante. Entonces pueden haber mucho menos cantidad, pero son absolutamente confiables, son mucho, o sea, muy confiables. Así que pues no necesitamos que hayan muchísimos, porque el ejercicio que se hizo con ellos fue muy confiable. Los del Nuevo Testamento son muchos más del doble de los que hay del Antiguo Testamento. Entonces uno podría decir, pero ¿para qué tantos? No hay necesidad. Entonces allí no, resulta que no. Resulta que sí es necesario que haya muchos más,
¿Por qué? Porque esos fueron transcritos no con esa fidelidad que sí se hizo con el ejercicio de los antiguos. Entonces, yo quiero dejar como un comentario interesante. Este es de Dios, este es de Dios, porque si no fuese así, no podríamos tener bastante, digamos que tranquilidad en la lectura que estaríamos hoy en día haciendo de la Biblia. Miren lo particular. ¿Qué es lo mejor que puede suceder para que podamos tener la mejor aproximación posible a los textos originales? Que los que fueron reescritos digámoslo así, encontremos la palabra apropiada, con Menor menor, detalle. con menor detalle, con menor cuidado, con menor reglas precisas de transcripción, ¿sí? Obviamente van a generar más errores. Entonces, si eso van a generar más errores, ¿qué es preferible, tener poquitos o tener muchos de esos? Y era mejor que sucediera para poder perfeccionar las escrituras. Sí, pero la pregunta que estoy haciendo es, si tenemos un texto en el que porque su proceso de transcripción no fue tan fiel, por razones pues de que no se hizo como se hizo en el Antiguo Testamento, sino que fue un proceso de transcripción un poco más flexible y por ende no tan estricto, entonces por ende también hay más errores. Entonces, si tenemos unas transcripciones con mayor cantidad de errores, ¿qué es lo que nos ayuda a poder llegar a lo que podría ser el texto original, o por lo menos el más cercano al original? Necesitaríamos que hayan, ¿qué? ¿Muchos o pocos? Muchos para poder compararlos. Muchos para compararlo. Exactamente, por aquí mi hija también me está diciendo exactamente lo mismo. Muchos, papá, muchos. Entonces, Hacer diferencias. es exactamente, es correcto. Porque justamente viene lo que acabamos de hablar o de recordar, que era lo de la primera clase, que es específicamente lo que se hace con este tipo de situaciones, y es la crítica textual. Entonces, si hay un escrito que por alguna razón tiene, digamos, más errores de transcripción, lo que ayuda a que podamos llegar con mayor probabilidad al texto original es tener suficiente cantidad de copias. ¿Sí? Eso es básicamente lo que compensa el hecho de que tenga mayor cantidad de, digamos, de discrepancias en algunos textos, de diferencia en algunos textos. Por el contrario, si nosotros tenemos unos textos que están transcritos de una manera fiel, bueno, no fiel, muy cercano a ser fiel, o sea, con mucha calidad ese proceso de transcripción, pues no necesitamos tantos. Voy a hacer un ejemplo sencillo. Hoy en día tenemos el proceso de sacar las copias, hace mucho tiempo. Entonces, si usted tiene un texto, unas hojas de algún texto y saca fotocopias, ¿sí? Y usted saca copias y vuelve y saca otras copias, entonces finalmente usted va a comparar las copias y sí, las copias pueden ser un poco más grises, más negritas, menos negritas, depende de la máquina que esté utilizando para esto, pero finalmente lo que está escrito en ninguna le va a cambiar una palabra por otra palabra. ¿Sí? Diciendo lo ¿Estamos mismo. claros? Van a decir Claro. lo mismo, una con más tinta, otra con menos tinta, bueno, ya eso depende es como de la parte mecánica, pero en sí en cuanto a las palabras va a decir lo mismo. O sea que Nunca va usted a no, cambiar. exacto, no va a cambiar, o sea que usted no va a necesitar tener 200 escritos de un texto para reconstruir el original, Eso. porque pues es que es el mismo, o sea, la copia fue tan buena, tan buena, tan buena, pues que guarda una gran fidelidad. Ah, que es que de pronto utilizaron unas máquinas de fotocopiado que no estaban en tan buen estado, entonces algunas letricas de pronto por ahí no se notan de forma nítida. Ah, bueno, entonces lo necesitamos comparar con algunos otros, pero no se necesita toda la cantidad que sí se necesita en los casos donde la transcripción sí tiene más cantidad de errores. Entonces, Correcto. miren las cosas de Dios. ¿Sí? Estamos hablando de que tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que es un solo compendio, una unidad. Sin embargo, es una unidad que se construyó pues, en momentos diferentes. El Antiguo Testamento con un ejercicio de transcripción absolutamente juicioso, con unas reglas estrictas, ¿sí? Y el Nuevo Testamento también con un proceso de reescritura
con reglas más flexibles, porque pues eran personas que no necesariamente tenían esta misma formación, ni lo hacían de esta misma manera, lo hicieron lo más juiciosamente que pudieron, con la mejor intención posible y con todo el deseo de hacerlo muy bien, ¿sí? Pero como no contaban con esta experticia, pues obviamente se les fue más errores. Entonces, como se les fue más errores, de ese contamos con muchísimo más cantidad de textos. Entonces, miren lo interesante de cómo Dios va cuadrando las cosas para que finalmente el proceso compense una cosa con la otra y finalmente tengamos un texto bastante confiable con respecto a lo que se debió haber escrito en los originales. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, entonces por eso es que decimos que los del Antiguo Testamento, digamos que son mucho menor a los del Nuevo Testamento en cuanto a cantidad de textos con los que contamos hoy en día. Muy bien, entonces esta relativa escasez se debe básicamente a tres factores, ¿sí? Uno, la naturaleza perecedera de los materiales usados, porque pues antiguamente no se hacían en cuero, que son los pergaminos, bueno, después se hicieron en cuero, sino que al principio se utilizaba mucho más, era papiros, y pues los papiros se deterioraban más prontamente. Segundo, las numerosas persecuciones que sufrieron los judíos. Es que los judíos, dentro de todo su proceso histórico, ustedes saben que hubo momentos donde ellos, digamos que fueron exiliados en Babilonia, y bueno, y hubo distintas situaciones en las que ellos, digamos que tuvieron situaciones difíciles y fueron perseguidos y demás, y entonces ellos, digamos, junto con sus escritos huían y tenían pues este tipo de dificultades. Entonces eso pues es otra razón de peso, digamos, para que no hubiesen tantas copias. Y la otra razón era la costumbre que tenían pues los judíos, específicamente pues las personas que se dedicaban a este proceso de las transcripciones, y era destruir, ¿sí?, los manuscritos que ya comenzaban a deteriorarse. Ellos destruían los manuscritos que tenían errores, los que estaban construyendo, o sea, que estaban haciendo una transcripción y que tenían más de 3 errores, lo destruían, pero también destruían los que ya estaban deteriorándose por la edad y por el uso. Realmente es la suma de las dos cosas lo que lo deteriora. De hecho, de las dos cosas, la que más hace que se deteriore es el uso, ¿sí? El tiempo también, pero si usted lo guarda en el tiempo, en una vasija y lo envuelve y lo deja ahí quietecito, él puede perdurar mucho tiempo, ¿sí? El tiempo deteriora, no hay duda alguna, pero también deteriora y de hecho deteriora mucho más el uso. Yo no sé si ustedes lo notan, pero eso es algo evidente. Por ejemplo, si usted compra una Biblia y usted deja la Biblia quietecita, nuevecita, así como la compró, y la coloca y la guarda ahí en un cajón del armario o de la biblioteca, y usted nunca abre esa Biblia, pueden pasar 20 años y usted vuelve y ya sacó la bibliecita y ya no huele a nuevo, ya huele a un papel pues viejito, pero la Biblia está en buen estado, está en buen estado, ¿sí? Aunque ya esté viejita, porque ya lleva 20 años ahí guardada. Pero si usted coge esa Biblia y la comienza a usar, y la lleva todo el tiempo y la carga todo el tiempo y la lee todos los días y todos los días ojea y todo, entonces ya a los 20 años posiblemente ya no tiene Biblia, ¿sí? O a los 10 años ya tiene una Biblia pues muy deteriorada y hay que comprarse otra porque esa ya le están saliendo las hojas, ya le están arrancando las páginas, etcétera. Entonces ¿el tiempo deteriora? Sí, el tiempo deteriora, no hay duda alguna. Pero más que el tiempo, el uso es lo que más rápidamente deteriora estos elementos, ¿sí? De hecho, vuelvo y les repito, si usted tiene algo, un material que se deteriora y lo guarda con sumo cuidado, puede preservarse por mucho tiempo. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, pues los judíos, eso ya también es algo que ya habíamos hablado, ellos tienen este concepto, ¿sí? Que una copia fiel, ¿sí?, es tan valiosa como cualquier otra más antigua. Entonces, una copia reciente, nueva, hechecita, que huele a nuevo, porque el material en el que está es nuevo, ¿sí? Y esa copia es absolutamente idéntica, ¿sí?, al antiguo que ya está viejito y deteriorado,
para ellos esa copia, ¿sí? Es tan valiosa como de donde fue sacada. ¿Por qué? Porque lo importante no es en sí el, el elemento, lo importante es lo que está escrito en él. Y si lo que está escrito en él es exacto, para ellos es igual de valioso que el anterior. Y tiene sentido, ¿no es cierto, mis hermanos? Tiene sentido. Si lo que dice es exactamente igual, pues es tan valioso lo uno como lo otro, porque lo importante es el mensaje que está transmitiendo. Entonces, para los judíos, obviamente eso ellos lo tenían muy claro y lo manejaban de esa manera. Entonces, si todas estas copias eran exactas, bueno, cuando decimos exactas, ya sabemos que no es del todo exactas, porque ya sabemos que por cada rollo no podían haber más de 3 errores, o sea, hasta 2 errores. Entonces, pues, digamos que es exacto, es casi que exacto, pero no del todo. Entonces, si hay muchas copias y eran exactas, pues entonces pregunto, ¿es más importante la antigüedad o tiene mucha importancia la antigüedad de una copia comparada con la otra? ¿Ustedes qué opinan, mis hermanos? Tiene mucha importancia la antigüedad, Mm, pienso yo. vuelvo a decir la idea frente a lo que estamos hablando. Si para los judíos, con ese juicio en que estaban haciendo su proceso de reescribir, resulta que ellos tenían una copia antigua, digamos, ya se estaba empezando a deteriorar, y ellos hacían un proceso de transcripción a una donde el material es completamente nuevo, ¿sí? Y si esa copia queda exacta, ¿sí? Estamos diciendo que para los judíos era tan valioso la copia nueva, la recién hecha, como la copia anterior que ya estaba deteriorándose y que ya pronto pues iba a dejar de ser usada. Para ellos era tan valiosa la una como la otra. Entonces, si para ellos era tan valiosa la una como la otra, pregunto, entonces para ellos tenía mucha importancia la antigüedad de la copia, pregunto. Sí, Para ellos tenía importancia la antigüedad, pero más que la antigüedad es que todo se transcribiera igual, porque la una con la otra no importaba la antigüedad, sino el escrito, lo que habían escrito. Es correcto, mis hermanos. Tenían la misma. Es correcto. Por aquí Susan exactamente me está diciendo exactamente lo mismo. Mis hermanos, escuchen lo que estamos hablando. No les estoy preguntando de acuerdo a las ideas que de pronto tenemos preconcebidas. Les estoy preguntando con respecto a la reflexión de cómo los judíos veían las cosas. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Escuchen la idea de lo que estoy hablando. Para los judíos, una copia bien. ya antigua, una copia ya antigua, que ya estaba empezando a deteriorarse, ¿sí? Comparada con una nueva copia, una que acaban de escribir, que huele a nuevecito, en material nuevecito, para el judío, la copia antigua que ya se está deteriorando versus con esta nueva, si la copia es exacta, para el judío es tan valiosa la nueva como la antigua. Repito, es tan valiosa la nueva como la antigua. Entonces, si para el judío es tan valiosa la nueva como la antigua, ojo, pero estamos hablando de que son idénticas, son exactas, son la misma exactamente igualita. ¿Sí? Si es lo mismo para el judío, es tan valiosa la antigua como la reciente, porque dicen lo mismo, entonces hago de nuevo la pregunta. Entonces, para ellos está significando, o tiene gran significancia, pregunto, que una sea antigua y que otra sea nueva. Creo que lo importante allí es la fidelidad. Exactamente, hermanos. Exactamente. Hermano Exactamente. Fernando. Adelante, hermana Marta. Me disculpa, abro un paréntesis. Sí, señora, le escucho. Es como cuando nosotros, me vino a la mente porque me mandaron ayer una foto de mi abuelita, murió hace 36 años, pero entonces nosotros tenemos una foto de un ser querido hace muchos años, pero tú la llevas y la restauras y queda idéntica, tiene el mismo valor sentimental que ve la persona porque quedó igual restaurada. Entonces ellos, sus manuscritos eran muy cuidadosos de pasar el antiguo, pero escribirlo de la misma fidelidad tenían del uno al otro, entonces tenían el mismo valor. Para mí lo tomé así. Es correcto, eso es lo que estamos entendiendo. Entonces, mire que he dicho la pregunta como por 5 veces porque no todos los hermanos lo están entendiendo correctamente.
¿sí? Básicamente, si una transcripción es perfectamente exacta, es absolutamente exacta, es igualita en todo, ¿sí? Entonces, para los judíos era tan valiosa la antigua, que ya estaba viejita, ya estaba deteriorándose, como la nueva recién hechecita. Para ellos es exactamente igual de valiosa, porque las dos dicen la palabra de Dios de forma igual, ¿sí? De forma precisa, de forma idéntica. Entonces da lo mismo leerla en un documento que, que ya está viejito, como en un documento que está nuevecito. Da lo mismo leerla en el uno o en el otro, los dos son igual de valiosos. Entonces allí es lo que les estoy diciendo, es que desde el punto de vista de que lo que importa es lo que está escrito, ¿sí? Para ellos tiene la misma importancia los dos. O sea que la antigüedad, que es que este ya está viejito y este está nuevo, para ellos ese punto no es relevante siempre y cuando la transcripción sea exacta. Siempre y cuando la transcripción sea exacta. Exactamente, siempre y cuando sea fiel. Exactamente, si no, claro, obviamente no hay nada que decir. Pero si es exacta la transcripción, no representa importancia que uno sea viejito y el otro sea nuevo. No importa eso. Completamente entendido. Bueno, entonces... Vamos a un ejemplo, que te interrumpa. Adelante, hermano. Ejemplo, la cédula. Usted tiene la cédula que es la original, ¿cierto? Resulta que en un trámite de una diligencia le exigen fotocopia de la cédula. Es el mismo valor porque se está tomando idéntico, ¿sí? a la cédula que se tiene. Eso es el ejemplo más concreto. Eso. Inclusive, suponga que usted tiene la cédula y se le perdió. Se le perdió. Y usted le tocó que ir y le tocó que volver a sacar la cédula, otra vez hacer el proceso de sacar la cédula. ¿Listo? Y le entregaron su cédula. Y después de que le entregaron su cédula, la encontró. Por ahí la tenía archivada en un sitio donde no se acordó y la encontró. O sea que usted quedó con la cédula vieja y con la cédula nueva. ¿Será que cuando usted va a mostrar la cédula, una tiene más importancia que la otra? No, dice la misma información. Una está más nueva y la otra está más viejita. En una está una foto más nueva, en otra está una foto más viejita, pero las dos tienen el mismo valor de importancia. Adelante, hermano Jorge. Es lo mismo cuando uno tiene un billete de 50 viejo que un billete de 50 nuevo. Se compra lo mismo con el billete de 50 viejo. Exactamente, sí. Exactamente, sí. El vaporcito sí sale con la delta. Uy, es correcto, exactamente. Hermano, gracias a Dios usted tiene un billete de 50. No nos humille. Eso para los viejos. En algunos momentos se vuelve un cheque al portador. Bueno, entonces ese ejemplo está perfecto, hermano Jorge, está perfecto. Entonces, si usted tiene un billete de 50.000 viejito y un billete de 50.000 nuevo, ¿será que uno de los dos tiene más importancia o más valor que el otro? No, hermanos. Los dos son igual de valiosos para la persona que lo tiene en la billetera. Los dos son igual de valiosos, con los dos compra lo mismo, los dos les sirve para lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿es más importante el viejito o el nuevo? No importa. No importa. No interesa. Si le dan el viejito, si le dan el nuevo, con eso usted hace lo mismo. Entonces, en ese orden de ideas, los judíos, cuando hacían un proceso de transcripción, su copia nueva era tan valiosa como la copia más viejita, porque la transcripción era precisa. Eso es lo que trato de que quede muy en claro. En ese orden de ideas, para los judíos ya no interesa que la copia sea antigua o más reciente. ¿Sí me van entendiendo, hermanos, la idea de por qué no es tan relevante en específicamente hablando para estos textos tan juiciosamente transcritos, el que es más antiguo que el que es un poco más reciente? Desde que la transcripción sea idéntica, tiene la misma importancia. Entonces, ellos se iban quedando con las nuevas copias y las antiguas las destruían para evitar que por el deterioro y por el uso, más que todo por el deterioro por uso, porque es lo que más rápidamente daña, digamos, un elemento, ¿sí? Es que se le comenzara a quitar pedazos y comenzara a quedar incompleto, comenzara, digamos, a entenderse diferente. Entonces ellos las destruían. Las copias antiguas, una vez habían sido reescritas, las destruían. Bueno, ya me quedó claro. Fue no muy fácil de que todo el mundo la cogiera, pero ya, creo que todo el mundo la cogió. Listo. Los diversos manuscritos, ¿sí?, del Antiguo Testamento
que se han descubierto están representados por 5 especímenes, los cuales son estos: el texto masorético, el Pentateuco samaritano, el papiro de Nash, el manuscrito de Malabar y los rollos del Mar Muerto. Entonces estos 5, ¿sí?, son como los manuscritos del Antiguo Testamento, los principales que representan los hallazgos que conocemos de esta parte de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Estos 5, y vamos a ver cada uno de ellos, qué es lo que se ha encontrado y cuál es la característica de cada uno de ellos. Entonces, el texto masorético, de ese ya hemos hablado, el Pentateuco samaritano, el papiro de Nash, el manuscrito de Malabar y los rollos del Mar Muerto. Entonces vamos a arrancar, vamos a ver todos 5 y vamos a arrancar con el primero de ellos, que es el texto masorético. ¿Listo? Entonces, por ahí veo que el hermano Jorge está copiando, entonces voy a darle un momentico para que lo copie. De Nas, papiro de Nas, el manuscrito Malabar, el manuscrito Malabar, y quinto, los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto, ve. Estos son diversos manuscritos del Antiguo Testamento que han descubierto, que han descubierto, están bueno, ya. Que se han descubierto ya. Bueno, mis hermanos, entonces, Ya. ahorita sí pasemos al texto masorético, que es el primero de todos estos, el cual ya tenemos una ilustración, porque ya vimos algunas cosas de él. Bueno, este es como un recuento y lo vamos a pasar más o menos rápido, porque este ya, digamos que ya tenemos un conocimiento previo. Muy bien, entonces, durante los siglos del quinto al décimo, ¿sí?, de nuestra era, estamos hablando pues después de Jesucristo, ¿sí?, este proceso de transcripción del Antiguo Testamento fue realizado por los masoretas. Sabemos que los masoretas fueron como el último grupo de los que hicieron esta labor. Primero fueron, ¿quiénes? Los escribas. Eso, y los segundos. Los Soferines. Eso, los soferines. Y por último, el último grupo que hizo esta labor fueron los masoretas. Es correcto, así es. Muy bien. Entonces, resulta que estos, digamos que fueron como los escribas que primeramente fijaron el texto del Antiguo. Aquí se menciona que fue como los escribas, dando a entender la palabra escriba como escribiente, ¿sí? Como escribiente. Básicamente es como en ese sentido. Entonces, estos fueron las personas, básicamente, que fijaron el texto del Antiguo Testamento, y por eso se ha denominado el texto masorético, porque fue el que ellos estuvieron trabajando. Y luego, pues, fue copiado con mucho cuidado, como ya hemos entendido, ya vimos las reglas y todo que utilizaban para la transcripción. Los masoretas inventaron también, esto también ya lo vimos, eso es un recuento simplemente rápido, un sistema de puntos para indicar las vocales, ¿sí?, del texto del Antiguo Testamento, ya que este texto de hebreo antiguo no contenía vocales, era solamente consonántico, eso también ya lo vimos, ¿sí? El texto masorético obviamente tiene muchísima importancia, ¿sí?, porque ha sido la base del Antiguo Testamento, de las Biblias que tenemos, de las Biblias que se han manejado. Y entre los principales manuscritos del texto masorético, entonces vamos a mencionar algunos, ¿listo? Entonces el primero es los fragmentos del Cairo. Aquí ya estamos comenzando a mencionar manuscritos específicos que se han encontrado, ¿sí? O sea, hallazgos arqueológicos de los manuscritos con los que se han hecho los ejercicios de las traducciones de las Biblias. Entonces, estamos hablando, me devuelvo un momento, estamos hablando de que de los textos masoréticos se han encontrado varios, ¿sí?, varios hallazgos. Uno de estos hallazgos es el fragmento del Cairo, ¿sí?, que este es del siglo VI al siglo X. Muy bien. Hasta ahora
son los más antiguos manuscritos masoréticos que se conocen. Masoréticos, porque hay otros que no son masoréticos y son más antiguos, pero de los masoréticos son los más antiguos que se conocen. Y estos fueron descubiertos en el año 1890 durante la reconstrucción de la sinagoga del Cairo. Entonces, me regalan un instante mis hermanos, es que voy a hacer un ajuste aquí con el audio para poder trabajar en un momento con que mi hija pueda tener audio. De la sinagoga del Cairo. De la sinagoga del Cairo. Ok, listo. Muchas gracias. Entonces vamos a seguir. Bueno, entonces, seguimos acá. Entonces, estamos hablando de los fragmentos del Cairo. Entonces, este es uno de los manuscritos que han sido hallados. Este es un manuscrito muy interesante porque es el más antiguo, como les decía hace un momento, de los manuscritos encontrados de los textos masoréticos, ¿sí? Data aproximadamente entre los siglos VI a X, no hay mucha precisión exactamente, pero fue encontrado en 1890. ¿Listo? Entonces, texto, fragmentos del Cairo. Bueno, esto fue algo muy interesante porque se hallaba en una genita, que es el nombre que los escribas le daban a la sala por un tiempo, se guardaban los manuscritos en desuso antes de enterrarlos. Entonces, digamos que este manuscrito, a ver, al haber sido encontrado, ¿sí?, en una geniza, ¿qué sucedía? Sucedía que al estar allí era por que iban a ser enterrados, o sea, iban a ser destruidos, ¿sí? Entonces, fue encontrado allí antes de que sucediera esa situación de que fueran enterrados, de que fueran destruidos, ¿sí? Entonces, eso, digamos, deja como en entredicho la calidad del texto que contiene. ¿Por qué? Porque ¿cuáles textos eran destruidos? Eran destruidos las copias antiguas, eran destruidas, pero también eran destruidas las nuevas copias que tenían errores, ¿sí? Las nuevas copias que tenían errores también eran destruidas. Ambos eran destruidos porque ellos se quedaban finalmente con las nuevas que eran exactas, ¿sí? Con eso era que ellos iban quedando, con las nuevas que eran exactas. Entonces las que no cumplían con eso, en nuevas, con errores, eran destruidas. Y las antiguas, cuando ya estaban muy viejitas, antes de que comenzaran a quedar mutiladas y demás, también están destruidas. Entonces, se llevaban a la geniza, y la geniza era el lugar donde se iban apilando para posteriormente ir a hacer el proceso de enterrarlos para destruirlos. ¿Listo? Entonces, si hay un hallazgo de un texto que fue encontrado en una geniza, o sea, en un sitio de estos donde eran los textos que ya habían seleccionado para ser destruidos, y entonces queda la duda si era un texto nuevo con errores, suficientes errores como para que ya fuera destruido, o era un texto bueno, pero muy viejito y antes de que se destrozara, pues porque estaba muy viejito, pues entonces iba a ser destruido. De los dos, pasando muchos siglos o pasando mucho tiempo y encontrándolo, pues ¿qué probabilidad queda? Se aumenta la probabilidad de que para ese momento en el que fue seleccionado para ser destruido, pues fuera uno más reciente, pero con errores, porque si fuese el otro caso, que también era posibilidad que fuera el otro caso, que fuera uno correcto, uno bueno, pero ya muy viejito, antes de que comenzara a quedar mutilado, pues entonces con más tiempo, ya el tiempo pues hace el resto, digámoslo así, para acabar de destruirlo. Entonces, bueno, de todas formas queda la duda. Vamos a seguir. ¿Sí? De entre los miles de fragmentos descubiertos, se ha identificado más o menos unos 120 manuscritos del Antiguo Testamento, pero no solamente del Antiguo Testamento, también se han encontrado con otros documentos antiguos, pero que no eran parte pues, del documento
de los documentos que se consideran como el canon bíblico. Vamos con otro. El Códice del Cairo de los Profetas. ¿Sí? El Códice del Cairo de los Profetas. Este es otro manuscrito que ha sido hallado y es otro de los que contamos pues con él. Sigue en la antigüedad a los fragmentos de Geniza, ¿sí? Y fue hecho por Moisés ben Aser en Tiberias y contiene solamente la sección de los profetas anteriores y posteriores. Yo les había hablado hace ya unas semanas atrás, no sé si alguien nos recuerda, que dentro de las escuelas masoréticas habían dos escuelas y que había una que había terminado, la escuela masorética que era justamente la de Ben Aser, ¿sí? Que era como la escuela masorética más representativa y con la que finalmente se había hecho el ejercicio de conservar el texto masorético de esta escuela. Entonces es una copia, digamos, de un escrito de esta escuela. Bueno. Ok. Hay otro que se llama el Códice de Leningrado de los Profetas. ¿Sí? Códice de Leningrado de los Profetas. Yo les sugeriría que tomaran notas por lo menos del título. Me hago entender. Por lo menos, por un lado, texto masorético. Así, texto masorético. Y texto masorético tenemos algunos que son, primero, los fragmentos del Cairo. Sí, yo les sugeriría que tomaran notas de esto, por lo menos del nombrecito. ¿Sí? Los fragmentos del Cairo. Después, este otro nombre que son el Códice del Cairo de los Profetas. ¿Sí? Porque estos son como los nombres de los textos específicamente o de los manuscritos que hoy en día tenemos, que se han descubierto y que pues, hemos encontrado en los hallazgos arqueológicos. Entonces, porque después vamos a mencionar algunos de ellos cuando ya estemos hablando pues, de los procesos de traducción y demás. Entonces, bueno, estamos en el Códice de Leningrado de los Profetas. Este fue data del año 916 después de Cristo y este contiene solamente los profetas posteriores. ¿Sí? Este fue escrito en vitela. Entonces ustedes pueden decir, uy, ¿cómo así que vitela? Bueno, ya vamos a ver qué es vitela, ya les traje también la definición de vitela. ¿Sí? Este es el manuscrito ¿sí? Más llamado. Ese es el cuenta. ¿Sí? Que es más o menos de 930 después de Cristo. Este códice de Alepo sí contenía todo el Antiguo Testamento. Pero en 1948 ¿sí? Hubo una guerra entre los árabes y los israelitas, y resulta que se incendió la sinagoga en la que se hallaba guardado este manuscrito y solo se salvó una parte de él, o sea, se destruyó por cuestión de ese incendio, ¿sí? Así que pues no contamos con todo el manuscrito, se destruyó parte de él y contamos solamente con una parte, lastimosamente. Pues. Este tipo de escritos pues, son muy valiosos para que se destruyan, pero bueno, así sucedió y solo contamos con una parte de él. Entonces anoten el Códice del Cairo de los Profetas, el Códice de Leningrado de los Profetas y el Códice de Alepo, y por lo menos los titulitos que son como los nombres. Bueno, Códice de Alepo. El Códice del Museo Británico, ¿sí? Este Códice del Museo Británico solamente contiene el Pentateuco y además lo contiene incompleto, o sea que digamos que es un trozo bastante incompleto, pero pues tiene una parte, ¿sí? Y es una parte del Antiguo Testamento, específicamente del Pentateuco. ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? ¿Quién me los recuerda? Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, correcto. Muy bien. Entonces, ¿y eso quién respondió? ¿Amanda de Pinzón o Amanda Hernández? Amanda, no, cuando estamos con Dios es Amanda de Pinzón. Después les cuento por qué. Después les cuento con detalles por qué. Bueno, está muy bien. Ok, hermano, muy bien. Entonces, el códice, viene después el códice de Leningrado, ¿sí? Este es el único manuscrito completo del Antiguo Testamento. O sea que este es bien interesante, porque este sí está completo. Este está todo el Antiguo Testamento full.
no como otros que están una parte, un trozo porque se han destruido, porque solo se encontró esa parte. Entonces, este manuscrito ha sido la fuente principal de toda la Biblia hebrea, ¿sí? El Códice de Leningrado. ¿Sí? Este es uno de los textos con mayor relevancia porque es de los textos masoréticos y de los textos masoréticos más completos. Este ya tiene todo el Antiguo Testamento. ¿Listo? Entonces, para que copien allí, Códice del Museo Británico y Códice de Leningrado. Bueno, después viene el Pentateuco Samaritano. Recuerden acá, mis hermanos, que yo les habíamos, volviéndome, les habíamos dado estos 5, miren, estos 5, que son los principales representantes, ¿sí?, del Antiguo Testamento, son el masorético, lo acabamos de ver, el Pentateuco Samaritano, el papiro de Nash, el manuscrito de Malabat y los rollos del Mar Muerto. Entonces estamos hasta ahorita, vamos al segundo, al Pentateuco. Pentateuco Samaritano. Entonces, esta obra contiene solamente los 5 libros de Moisés. ¿Cuáles son los 5 libros de Moisés? El Pentateuco, el que acabamos de hablar hace un momento. Muy bien, está escrita en caracteres hebreos antiguos, ¿sí?, como los que usaban los judíos antes del cautiverio babilónico. Recuerden que Babilonia, digamos que llevó cautivo a todo el pueblo de Israel, pues en este momento. Esto fue pues siglos antes del Señor Jesús. Aunque en este siglo IV ya se conocían algunos dirigentes de la iglesia, algunos de estos personajes importantes eran Eusebio, era Jerónimo, ¿sí? No fue sino hasta el siglo VIII que los eruditos de Occidente, o sea, las personas ya expertas pues de acá de Occidente, se enteraron pues de este manuscrito del Pentateuco Samaritano, ¿sí? Ahora, en 1616, algunos cristianos, ¿sí?, le compraron un manuscrito a la comunidad samaritana de Damasco y lo llevaron a París. Desde ese entonces se han descubierto varios manuscritos samaritanos, ¿sí?, y el más antiguo de los cuales data más o menos del siglo X. ¿Sí? Estos son Pentateuco Samaritano. Pentateuco Samaritano. Bueno, mis hermanos, por aquí Susan me está haciendo señales del reloj, que me estoy pasando del tiempo. Entonces, bueno, terminemos entonces con esta parte. El texto del Pentateuco Samaritano, ¿sí?, ha seguido, digamos que un curso independiente del texto masorético, ¿sí? En efecto, ¿sí?, esto difiere del último, o sea, del texto masorético, más o menos en unos 6.000 lugares, en unos 6.000 puntos, hay unas diferencias, pero hay algo muy interesante, y es que estas diferencias son diferencias de carácter netamente ortográfico, ¿sí?, y por lo tanto son prácticamente insignificantes. ¿Sí? Entonces, esa parte es bien interesante porque son algunas pequeñas variaciones, pero básicamente ortográficas, o sea, donde no cambia para nada la lectura, no cambia para nada el significado, el sentido de lo que se está leyendo. Ahora, por la importancia que tiene este hecho, ¿sí?, especialmente para la crítica textual, ya entendemos qué significa crítica textual, entonces conviene que se considere el origen del pueblo samaritano, así como el de la obra, pues, samaritana, del Pentateuco Samaritano. O sea, para el ejercicio propio de la crítica textual, pues es útil también contar con este manuscrito. Recuerden que la crítica textual analiza, entre más manuscritos, pues hay como más material para trabajar. Bueno, pues, digamos que dejemos allí, digamos que dejemos ahí porque no vamos a hablar de ahí. Ya tengo preparado todo el tema, que es lo que estamos haciendo, de todos los manuscritos del Antiguo que hemos encontrado, por lo menos los relevantes, y todos los relevantes del Nuevo Testamento. Cuando ya tengamos claro todos esos manuscritos, entonces ahí sí pasamos a hablar qué características en las traducciones actuales tienen los unos y los otros, y por qué entonces se dan las diferencias en la Biblia. Y con eso se acaba ya esta temática de cómo nos llegó la Biblia. Entonces, mis hermanos, muchísimas gracias. Estoy muy contento de que se encuentren hoy aquí, de que continuemos con este ejercicio, con esta fidelidad de trabajarle a este tema juiciosamente todos los domingos en la mañana. No sé si alguno de mis hermanos quiera hacer la oración de despedida o un comentario si alguien lo desea, y posteriormente para desconectarnos y los que vayan a hacer el ejercicio de ir al templo,
puedan salir de una vez. No, quería hacer simplemente una sugerencia. Como esto de los manuscritos es tan importante, recomendaría a los hermanos pegarse una lectura, ahí está la lista, ¿no? De los que estamos viendo. Una lectura, es posible. Yo creo que esa información se puede encontrar en bibliotecas o no. De hecho, yo les puedo colocar, como ya abrimos de hecho no todos han entrado. Yo les mandé un correo de invitación porque se abrió, digamos que por decir así otra clase, no es que sea una clase, pero por decir así otra clase, con el tema de cómo nos llegó la Biblia, y ahí ya les coloqué el archivo de lo que llevábamos hasta ese momento. Voy a reemplazarlo y a colocar allí el que ya tiene todo lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo en este momento, que son todos los manuscritos del Antiguo y el Nuevo, para que también lo tengan de una vez y puedan, digamos, tener al alcance ya este material. Eso es bien importante, como dice mi hermano Héctor, porque es que lo que viene se basa en todos estos manuscritos. Entonces vamos a estar hablando constantemente de estos manuscritos. Entonces, cuando hagamos referencia a ellos, pues usted ya recuerda de qué estamos hablando. Gracias, hermano Fernando. Yo ayer apenas entré, de verdad que no había entrado y lo miré, me pareció muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces uno saca la clase y pues a mí me pasa, ¿no? No sé todo, no tiene como esa, que uno todo se le graba de una, no. Entonces uno al volverlo a ver, trae a memoria, vuelve y escribe, corrige, si de pronto rápido escribió mal y queda mejor. Yo por lo menos tengo 2 cuadernos, el que escribo acá y el cuaderno que tengo para escribir sin errores, ¿no? Ya mirando lo que tú has mandado. Ok, está muy bien. El hermano William ya se retiró, tenía que irse, entonces porque iba para la iglesia. Entonces, mis hermanos, muy bien, muchas gracias, hermana Marta. Les animo a los que no han entrado a que miren su correo y revisen, porque debe haber una invitación de parte del correo que abrimos para esto, que es Escuela Bíblica Ministerial, Primera Iglesia Bautista, de tal manera que accedan y puedan tener entonces todo este material. Muchas gracias. No sé quién quiere hacer la oración de despedida del día de hoy. Yo la hago, pastor, hermano. Amén, hermana, adelante. Amado buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, bendito Dios, por todas tus bondades, tus misericordias, por tu favor, Señor. Gracias, bendito Dios, porque usa, Señor, al hermano para enseñarnos, al hermano Luis Fernando. Te pido, bendito Dios, que lo bendiga con toda bendición espiritual que son en Cristo Jesús, a él, a su ministerio, a su hija, a su esposa. Bendito Dios, gracias, porque es tu palabra la que nos lleva a toda verdad. Como dice tu palabra, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bendito Dios, tú conoces a cada uno de mis hermanos que estuvieron en la clase, pero también a los que no pudieron conectarse. Tú conoces sus condiciones, conoces sus necesidades físicas, espirituales, económicas, de salud. Te pido, maravilloso Rey, que sea propicio a las necesidades de cada uno de ellos, pero sobre todo, Señor, que sea la guía de tu Santo Espíritu en cada uno de ellos, que los llene de paz, que los llene de sabiduría y de entendimiento. Bendito Dios, quedamos en tus manos el resto de semana. Padre, sin antes pedirte que la palabra que hoy vas a darnos al congregarnos virtual o presencialmente, llegue y haga el propósito por el cual tú la envías. Señor, gracias te damos en el nombre que es sobre todo el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, Amén, amén. 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 Muchas Fernando. gracias, hermana. Adelante, hermana. Amén. Es algo fuera de la clase de esto. Lo que pasa es que le voy a explicar por qué digo así. Cuando llegamos de Bogotá nosotros